sombra del miedo. Bienvenidos una vez más en este nuevo año a la segunda temporada ya de La Sombra del Miedo. Y como siempre, o más bien como es de costumbre, me acompaña el buen Luisillo. Luisillo el pillo. Y pues qué hermoso, ¿no? que volvimos una vez más después del horrible 2020. Esperemos que este 2021 empiece mejor. Sobrevivimos al 2020. Exacto. Ya vamos de gane. Ya es momento de usar nuestras playeras de... ¿Te acuerdas que estaban las de el coronavirus arruinó mi cumpleaños? Sí. Ahora faltan las de sobreviví al 2020. Esa sí fue una película de terror, ¿no? El 2020 sí aplicaría. Sí, a ver qué tan de miedo está el 2021, porque no pinta tan cool. Pero peor que el pasado, no creo. Iremos viendo. No, de una o de otra ya sabemos cómo está la situación, entonces ya no nos agarra desprevenidos, ya estamos preparados para los trancazos. Mínimo acostumbrados a varias cosas, ya estamos. Exacto, y pues qué mejor forma de empezar con este pequeño podcast hablando ahora del cine de zombies. Y ya hemos hablado de vampiros, hemos hablado de sagas como Halloween, Scream, etc. Pero en esta ocasión creo que es momento de darnos un pasón por el buen cine de zombies. Igual sí con unas cuantas recomendaciones, ¿por qué no? Pero pues más que nada vamos a desmenuzar. Me gusta mucho usar esa palabra. Y me acuerdo que luego te decían, desmenuzar, ¿qué significa desmenuzar? Y todos hacían con las manos, pues esto, ¿no? Así, como el pero pollo, nadie ¿no? te Así sabe que explicar qué es desmenuzar. Pero bueno, pues vamos a hablar de este género que pues ya lleva años y que de una o de otra, ¿de qué sería? ¿De 2013 para acá? Fue que empezó a agarrar más auge este cine. Creo que empezó, tal vez me equivoco, pero yo cuando recuerdo que empezó a agarrar empuje esto fue en la de Guerra Mundial Z. Sí, o sea, es que creo que es uno de esos géneros, bueno, como de ese tipo de historias que es como muy intermitente porque tiene tiempos que es un boom, luego se apaga, luego tiene un boom otra vez y digo, ahorita lo vamos a platicar un poquito más a fondo de ciertos capítulos en la historia del cine en los cuales ha estado como muy presente otros temas y ya luego se apaga un ratito y por alguna otra película que surge como que agarra fuerza otra vez. Exacto, y que dentro de todo la serie de Walking Dead es la que lo ha mantenido, por así decirlo, en la boca de todo el mundo, ¿no? En el llamado mainstream por ahora. Y bueno, yo personalmente no he visto esa serie, no me llama tanto la atención, pero entiendo por qué a la gente sí, la verdad. Y pues vamos a darle un poco explicando del género, ¿no? Que es parte del subgénero del cine de terror, como ya hemos mencionado, de slasher, zombies, paranormales, brujas, vampiros, todos los subgéneros que tiene el terror, ¿no? Y pues tiene un sinfín de películas, tanto pues de directores conocidos, otros no tan conocidos, cine que va directo a cine y otros que son directo a DVD, o sea, este género creo que da para más y para mucho, y a pesar de que es una premisa tan simple y si te pones a pensar, ok, el llamado virus zombie, ¿no? Creo que fue en la de justo Guerra Mundial Z donde ya se puso es el virus zombie, pero siempre ha sido ya sea virus o ya sea como una... Que había varias, ¿no? Es virus y es ¿por qué otra vudú. Por vudú también. Y pues ya últimamente ya se ha venido manejando como la pandemia que ahorita tenemos, ¿no? Como de parte de ese subgénero. Y empezó independiente este subgénero de terror de zombies y su fundamento es eso, ¿no? Muertes vivientes, que ya nos la sabemos a más no poder. Y se considera que sufrió varias, como estamos comentando, pues, reformulaciones, varios cambios dentro sin dejar de lleno la premisa. Y se ha mantenido a lo largo de la historia, ¿no? Y según mis estudios, ya ves, mis estudios escolares,
empezó por ahí de 1931 el cine de zombies. Así es. Estamos en eso, ¿no? Y justo creo que tú querías comentar de eso, de las primeras de zombies. Sí, pues justo como que la aparición de los zombies primero, o sea, ni siquiera tenía tan acuñado el nombre de zombie tal cual, como que nada más era un no muerto, que muchas veces se relacionaba justo como con aquellos embrujados por vudú y cosas así, ¿no? Entonces es como la primera aparición o el primer acercamiento dentro del cine de este, ¿cómo decirlo? Personaje ficticio. Entonces, como que es de lo primerito que sale antes de que se metiera todo, que el virus y demás, que ya llegaremos a tocar ese tema. Exacto, y pues empezó, como habíamos mencionado, por magia negra, vudú. Y como, el folclore de los zombies, vamos a meternos por esa rama, ¿no? Empezó con el público estadounidense de la mano de William Buehler Seabrook, pues, en un libro llamado The Magic Island, en el que relataba sus experiencias, que ya es este país muy conocido, Haití, por esto de la magia vudú y de todo ese show, y que de hecho, pues ya años más tarde, entrando ahorita, saltándonos un poco la línea del tiempo, pues tenemos un ejemplo como la película de Wes Craven, ¿no? ¿Cómo se llamaba? La serpiente y el arco iris, esa, que habla justamente de este tema del vudú en Haití, de los zombies y un poco por ahí entrando en ese ámbito, ¿no? Y de ahí pues tenemos la primera etapa, que es aunque no lo parezca, empezó un poco en la parte esta de teatro, más que en el cine, por varios guionistas como Garnet Weston, que fue encargado de recoger el guión cinematográfico de Webb, y muchos más. Ahí es donde empezamos. Y de aquí pues empezó este género a ser parte de los llamados monstruos de Universal, ¿no? Con Bela Lugosi en White Zombie, todo este show que ya conocemos de estos monstruos famosísimos. Y pues también tenemos otro tipo de películas que recaudaron el mismo auge y también muchísimo dinero, como La venganza de los zombies del 43, o Extraterrestres selenitas como en Invisible Invaders del 59 de Edward L. Kahn, y otras más. Y pues ya llegando hasta The Walking Dead en 1936. Pero bueno, eso es para irnos como a los inicios, ¿no? De que veamos de dónde empezó este subgénero. Sí, como justo de dónde surge. Y creo que aquí es el primer momento en el que tiene como un boom, se apaga, porque justo en las taquillas como que empieza a vender mucho más este personaje, bueno, los vampiros, específicamente Drácula, la momia, como ya dijiste, estos monstruos de Universal, y consumió como todo ese mercado, y es hasta los 60s, ya me estoy adelantando un poquito, pero es hasta los 60s justo que regresa como estos personajes y todo a verse en la pantalla grande, y empiezan a contarse más historias a manos de los papis y señores de los zombies, ¿no? Justamente en el 1968 es donde podemos llamar como el nacimiento oficial del cine de zombies, ya oficialmente, con La Noche de los Muertos Vivientes, Night of the Living Dead, para mí el número uno, ¿no? En este subgénero, George A. Romero. Y pues igual, por lo mismo de la época, es una película en blanco y negro, grabada a 16 milímetros, con un pequeño presupuesto de $114,000, nada más. Y si estamos también hablando de la época, pues sigue siendo incluso más pequeño de lo que sería ahorita, que vendría siendo lo equivalente, a ahorita un presupuesto de $1 millón a lo mucho. Ok. O sea, sería como el equivalente de que si era prácticamente George A. Romero empezó con esto, ¿no? En esta película. Y no sé si tú la llegaste a ver o tienes más o menos recuerdos de la película. Sí la he visto, digo, hay muchas cosas de las cuales no me acuerdo, pero ahí está presente todavía varias cosas en mi mente. Porque pues incluso muchos de los personajes de la película, o más bien actores de la película, no eran actores, eran familiares y amigos del propio Romero, para que vayamos dándonos una idea de cómo
pues empezó desde el nada prácticamente, desde un presupuesto tan bajísimo al nivel de que tenía que meter amigos y familiares. Y pues por lo mismo era en un cementerio, porque pues en esos tiempos no era tanto pedo grabar en cementerios reales. Está lo de la casa, que era una casa que también ellos tenían, entonces era muchos gastos de producción que te estabas evitando, por lo mismo que pues no había presupuesto, ¿no? Y pues de esta misma fue donde Romero se convirtió en un éxito total y se convirtió en un director de culto solamente con su primer película. O sea, esto ya nos da un parteaguas de la carrera de este hombre. Y eso que vamos a entrar un poco en detalle con las películas de Romero, sin tanto irnos a su vida personal y a su filmografía completa, porque si no nos podríamos extender más de 2 horas hablando de solo George Romero. Sí, yo creo que en resumen podríamos decir de él, así de manera muy rápida, que es uno de esos cineastas que realmente se han dedicado, pues no nada más a eso, pero que se han dedicado mucho tiempo de su vida y de su trayectoria justamente a este tema de los zombies, ¿no? Creo que podríamos encapsular un poquito ese dato, ¿no? Ajá, y tanto así que pues después de ahí dirigió hasta 5 películas más sobre el mismo tema, ¿no? Y definió pues prácticamente las características de los zombies que conocemos hoy en día, ¿no? Porque han cambiado igual, como lo estamos hablando del boom, de que en los 60s así, luego de hasta los 80s, los 70s, luego los 80s como que bajó un poco, luego un poco en los 90s y ya hasta ahorita 2010 que volvió a empezar el auge. Y pues en sí hay como unas reglas que George A. Romero mantuvo desde entonces, desde el 68, que se siguen respetando. ¿Y qué reglas son estas? Punto número 1, el fenómeno zombie ya no es algo local, sino es una plaga imparable de proporciones enormes. Ese es el punto y que se ha mantenido en todas, en la mayoría, si no es que. Punto número 2, nadie controla a los zombies, que no son sino muertos que regresan a la vida. Punto número 3, la única motivación de los zombies es alimentarse con la carne de humanos vivos, que eso se ha ido modificando entre comillas a puro cerebro, etcétera, etcétera. Siguiente es su capacidad de raciocinio es muy limitada, si bien utilizan pues, instrumentos rudimentarios como armas y cosas así de repente, pero en sí son tontos. Que esto de hecho se empieza como el mismo Romero empieza a intentar cambiar esta idea en la película de La Tierra de los Muertos, que es lo mismo que van por este lado de que tal vez una vez que tengas ya la pandemia y que ya los zombies empiezan a tener más tiempo, ¿no? Estando en ese estado empiezan a razonar, empiezan otra vez como que a agarrar como el pedo de cómo funcionan las cosas y empiezan a tener más conciencia de sí mismos. Pero eso ya fue como un poco la evolución en sí. Los zombies son tontos. Punto. Su peligrosidad también que no reside en su inteligencia o en la velocidad. Entonces son como que se reducen y también ha ido cambiando. Ahí están los runners y están los zombies normales. Pero así es. En sí, los clásicos son los que no corren ni nada. Y creo que eso iría un poco de la mano con la lógica, ¿no? Claramente si es, bueno, estamos hablando obviamente de la lógica de este género, ¿no? Imaginemos en el mundo en el que existen los zombies. Claramente un zombie no podría correr, aunque se escuche muy teto, pues porque los zombies, obviamente la carne está muerta, la carne está fría en otros casos y en otras cosas pues ya es, ¿cómo se llama esto? Pues está tiesa, entonces las articulaciones obviamente no les permitirían moverse a grandes velocidades. Y el siguiente es el motivo de la resurrección masiva, que crece de importancia y que no ha ido como variando de película en película, siendo que pues, a veces la radiación de un arma nuclear o fuga de sustancias químicas y el uso de estas con los militares o simplemente algún virus es como la causa de justo lo que estábamos platicando. Y pues además esta película La Noche de los Muertos Vivientes pues recoge una serie de pues, datos importantes y particulares de los zombies que han sido constantes con Romero y hasta las que continúan. ¿Cómo ves? Sí, pues creo que justo como que esta parte del cine de zombies es muy característico que el terror viene más de la masificación que de lo peligroso de uno de los personajes, ¿no? O sea, contrario a los monstruos que teníamos, bueno, que nos tenía acostumbrado Universal y demás, como que era un villano
que podía acabar con todos, ¿no? O sea, los vampiros era uno contra el mundo y se podían chingar un montón. Frankenstein lo mismo, no sé, como que era este asunto de un personaje acabando con todos. Y en este no es tanto como el peligro de uno, ¿no? O sea, uno le das una cachetadita, te echas a correr y no pasa nada. Pero más bien es este asunto de que sea en masa todo el contagio, ¿no? Exacto. Y de hecho, pues estas reglas se mantienen dentro de este subgénero. Y en cierta forma este subgénero ha pasado de ser terror a, en muchos casos ya se vuelve comedia, se vuelve acción. Tenemos ejemplos como en comedia Shaun of the Dead. O aquí tenía el Brain Dead, no sé si la has visto, de Peter Jackson. Brain Dead no lo he visto. También creo que tiene dos nombres, Brain Dead o Dead Alive se llaman. Son los dos nombres que tienen. También es parte de comedia. Y por otro lado en acción tenemos Guerra Mundial Z o Soy Leyenda también, que es una cinta que creo que ha sido como un parteaguas un poco, ¿no? Ahorita, luego cuando hablas de películas de zombies, si bien la primera opción no es Guerra Mundial Z o ni mucho menos La Noche de los Muertos Vivientes, la mayoría se va por Soy Leyenda, por eso, porque es una película que te cambió totalmente la parte de hacerlo de terror completamente, un poco de la acción, un poco a tratarlo de meter al género, bueno, no al género, perdón, al mundo real, de cómo sería la pandemia, ¿no? Por ejemplo. Toca madera, güey. Que no pase, güey. Bueno, pero, o sea, sí, es un... Yo creo que ya no se podría encasillar en subgénero de terror por lo mismo. Porque pues ya los zombies los puedes usar tanto para comedia, acción, dramas, porque también tenemos el ejemplo de esta romántica, ¿no? De Mi novio es un zombie. Sí, también. O incluso un poquito de ciencia ficción también, por lo que decías, ese asunto de buscar el vínculo con la realidad y cosas así, como que se lo lleva un poquito al cine de ciencia ficción, ¿no? Entonces, pues es un género, bueno, los zombies en general es como muy versátil y se pueden meter en muchas historias de muchas maneras. Exacto, que a pesar de que es algo muy simple, muertos vivientes que comen gente o cerebros, o sea, es un subgénero, bueno, los zombies es algo que se puede materializar en 1001 diferentes de formas. Y ahorita tenemos series, tenemos miniseries, películas de acción, terror, suspenso, drama. O sea, le pueden sacar jugo y le han sacado el jugo que... Y tenemos el ejemplo también clarísimo en los videojuegos. Sí, claro, Resident Evil simplemente. Nada más con mencionar eso ya lo tienes, que incluso ese videojuego te trae otras películas de zombies. Así que es. Pues no, podrán no tener nada que ver con el videojuego, ¿va? Pero viene siendo lo mismo, que el género de zombies vende siempre y cuando se sepa hacer. En efecto. Ahí estamos de acuerdo, porque pues también tenemos otras, incluso hay una película cubana que se llama Juan of the Dead. Ah, sí. ¿La sí. viste? A cachitos, güey. Porque luego la llegaron a pasar en la tele y a cachitos la veías, pero... Está buena y te digo, maneja eso, de repente es suspenso y de repente es completamente comedia. Como por ejemplo Shaun of the Dead, que también seguro ya la viste, ¿no? Sí. Que es básicamente... Se me olvidó el nombre del director, creo que es... Ahorita me voy a ir acordando. Pero es lo mismo, ¿no? Que es parte de terror y empieza siendo terror, pero se va volviendo comedia conforme va la película. De hecho, me acuerdo muchísimo de la escena del supermercado, ¿no? Uh-huh. Que es también esta parte de irte a lo realista, cómo sería realmente y de qué tan malos o qué tan buenos serían los zombies y ya irnos un poco más por la crítica social. Porque creo que ese es un buen parteaguas esta película, porque claramente el director era fanático del cine de zombies, pero dijo, no voy a hacer lo mismo, no voy a hacer otra película de zombies copiándole a Romero, porque pues ya hay muchas. Dijo, voy a irme por un lado diferente, y entonces fue esta parte de cómo sería la pandemia un poco realísticamente dentro de la expresión. Pues esta escena que a mí me encanta es la de cuando va al supermercado por la paleta y por la coca, que pues estás viendo que la ciudad se está destruyendo, y que va caminando y la toma es una toma continua de ese güey llegando a la tiendita y todo. Pero ves todo como si en realidad... Es que ese güey no le presta atención a nada. Es como de voy directo a lo que voy a hacer. Y alrededor de él está sucediendo todo. Están los zombies comiéndose a otros en la esquina. Está una doña corriendo en la calle. Pero como él va justamente a hacer lo suyo, no se fija en el exterior. Y creo que en parte va para esa crítica social de que puede estarse destruyendo
el planeta entero, pero la gente está en el celular metida, está caminando, nada más viendo el celular o simplemente viendo sus pasos, con tal de no darte cuenta de lo que está sucediendo alrededor. Y es una escena, creo que fuerte, en el sentido de que pues, sí te está retratando cómo sería realmente, y también muy cagada en el sentido de otro. Sí, porque el vato va en su pedo. Y digo, son esa y varias, ¿no? Escenitas que tienen ese toque de comedia, pero también tienen una producción chida en los zombies, güey. Exacto. O sea, esa parte también creo que es un tema importante. El que estén bien hechas en efectos y en efectos prácticos, que es como mantener el equilibrio, ¿no? Porque, por ejemplo, esta película de, Shaun of the Dead tiene efectos pues muy buenos y lo que quieras para hacer una película del 2000, creo que fue 4 o 5, algo así. Y por otro lado, pues también tienes Soy Leyenda, que desgraciadamente no ha evolucionado bien los efectos visuales. Sí. Y tienes otros ejemplos como Planet Terror de Robert Rodríguez, que se mantiene dentro de todo por lo que intenta hacer, ¿no? Por este tipo Grindhouse que intenta Robert Rodríguez con Quentin. Y pues de ahí nos pasamos mucho a estas como Death Proof también, que es parte igual de del mismo intento que tenían ahí con esa. O El Amanecer de los Muertos en 2004 con Zack Snyder, que también creo que fue una de las que ahorita la gente más reconoce. Porque sí, primero es como de no, es Zack Snyder y casi nadie se acuerda de que él empezó dirigiendo este tipo de cine de zombies, ¿no? Y sí, claramente empieza la película y ves los colores que usa Zack Snyder de toda la vida. Y pues es como un remake de la original del 76, me parece, creo que era la de Dawn of the Dead, que es lo mismo, ¿no? Zombies en un supermercado. Entonces, hay infinidad de películas, tanto que se recomienda ver como que pues no se recomiendan tanto, que han ido evolucionando, y de aquí pues pasamos hasta el 2009, Zombieland, también joya. Otro ejemplo claro de cómo puedes mantener un poco de suspenso junto con la comedia, porque quieras o no es comedia, pero de una o de otra también sientes como que estás ahí, y esa es la buena ambientación que tiene esa película, porque sientes primero la empatía con los personajes, entonces no quieres que se muera nadie. Y pues obviamente tiene sus momentos de comedia, te ríes, pero también esta parte, ¿no? De suspenso. Sí, digo, pues es mucha, como decíamos, es mucha versatilidad y a final de cuentas creo que muchas veces se relaciona el cine de zombies con el cine serie B, ¿no? Y la gente hay veces que está un poquito cerrada al cine serie B por los bajos presupuestos y cosas así, y como mencionabas ahorita, o sea, hay cosas con poco presupuesto pero que quedan muy bien, o sea, que las hacen bien y se respeta mucho ese trabajo, otras que sí la terminan cagando, como en todo, pero como que mucha gente se cierra a veces al cine de zombies por esta relación con el serie B, pero hay joyitas ocultas por ahí dentro de este cine. Y que cabe recalcar ahorita, como mencioné, de Juan de los Muertos, que es un género que se ha explotado en todos los países. Por ejemplo, ahorita está Cuba, Estados Unidos, en Inglaterra con justamente la que veníamos platicando hace rato, ¿no? 28 días. Y de aquí pues también pasamos a Corea, ahorita con el auge que tiene Estación Zombie. Que también yo personalmente no la he podido ver. No, yo tampoco. Tengo una idea de que sí es bastante buena y que sí se sabe mantener. Que desgraciadamente creo que la 2 no le fue tan bien en taquilla y en sí pues, fue como un retroceso, ¿no? Pero es lo mismo, de que este tipo de cine se pasa de país en país y no es como un género, por ejemplo, el de superhéroes, que claramente está encasillado en Estados Unidos y que de repente Rusia intenta sacar algo como la que intentaron hace 2 años, o de repente Canadá intenta sacar alguna, pero siempre lo vas a relacionar con Estados Unidos, sino este género es mundial. Y también tienes otro ejemplo, es la película Cell en España, conocida como Conexión Mortal, que viene basada en novelas de Stephen King, que también es parte de este subgénero, porque sí tiene su libro de esto. Sí, justo eso que dices de la globalización o internacionalización de estas criaturas, digamos, es que se han vuelto criaturas entrañables ya dentro de un imaginario colectivo, ¿no? O sea,
se han vuelto ya al nivel de los vampiros, de la momia, cosas así, que son parte de culto, ¿no? Y que ya no es exclusivo de un solo lugar. Lo que decías, antes también los vampiros tenían cierta exclusividad a regiones y ahorita en todo el mundo, ¿no? Exacto. Y pues por ejemplo, en España hay una película muy conocida que es del director Armando de Osorio, que es la de La Noche del Terror Ciego. Es entre española y portuguesa, es de 1972. Y en esta es como un poco de los zombies que eran como caballeros del templo, que acosaban a tres tipos que habían ignorado las leyendas locales y ya sabes todo lo que pasa después, ¿no? Pero es esto de que también no solo de lo que estamos hablando, la internacionalización de los zombies, sino que también no tienen época. Porque aquí estás hablando de una época pues, viejísima, ¿no? Por ejemplo, las cruzadas y todo esto. Y por otro lado tienes ya películas en los 60s, en esa época. Ahorita ya las de pues, Soy Leyenda, que es como en el futuro presente. Entonces, ahora sí que el género de zombies lo puedes hacer tanto en cualquier estado, cualquier país, cualquier región, cualquier idioma y totalmente en cualquier línea temporal que los quieras meter, caben. Ahora sí que no tienen un nicho establecido. Sí, ¿no? En cualquier punto de la historia puedes meterle ahí de repente de, güey, imagínate este episodio de la historia, pero con zombies. Exacto. Y también, bueno, incluso los superhéroes, ahorita que estamos platicando de los nichos que tiene, está Marvel Zombies. O sea, tienes también esa línea temporal que maneja, bueno, ese multiverso, ¿no? Ese universo en el que Marvel se mete con los zombies. Entonces, pues prácticamente es un género que yo veo muy difícil que muera, que va a ser igual como los vampiros, como los... Incluso creo que los zombies pueden estar por arriba de los hombres lobo, en el sentido de que se pueden ir reinventando y el hombre lobo como que se ha estancado. Sí. Entonces creo que sí puede llegar al podio de los 4 monstruos que nunca van a envejecer o que bien se les puede seguir sacando fruto año tras año tras año. Y pues de aquí creo que sería momento de irnos para unas cuantas recomendaciones si quieren entrar como en este género, ¿no? Va, me late. Pues a ver, ¿qué recomiendas? Pues de entrada tenemos la clásica, La Noche de los Muertos Vivientes del 68. O sea, esta creo firmemente que si no has visto ninguna película de zombies, es el ejemplo perfecto para empezar, no solo porque sea la primera, sino por lo que ya mencionamos. Entonces, creo que esta no puede faltar en ninguna lista, la del 68 de Romero. Que aparte, justo lo que habíamos platicado, bueno, sin entrar en spoilers para los que no la han visto, pues es una película que rompe paradigmas para la época en la que fue hecha. No vamos a irnos más allá para no spoilear. Pero para hacer una película del 68 rompe un buen de reglas, vamos a decir, como sí, de este cine de terror. En temática, en personajes, en muchas cosas. Entonces sí creo que es una joyita, concuerdo totalmente contigo. Un modelo de entrada para el cine de zombies, es una joya. Y también para muchos que han visto zombies a partir de tiempo reciente, ¿no? Que tal vez su primer acercamiento con los zombies fue con Resident Evil en los 2000 o ya con The Walking Dead o cosas así un poquito más recientes, ¿no? Entonces todos aquellos que no han visto algo de antaño, pues es algo muy recomendable. Y es una película que encuentras creo que también en YouTube, entonces ni siquiera tienes que pagar ningún servicio de streaming, esa sí la puedes ver en cualquier lado. De aquí otra que me gustaría recomendar es la de Reanimator. No, esa me la recomendaste, sí. No te voy a dar igual spoilers, dentro de todo es parte de los zombies y pues está escrita y dirigida por Richard Band y Brian Yuzna con producción de Stuart Gordon y es adaptada de una historia de H.P. Lovecraft. Con eso creo que es suficiente para... No, pues mira, ya partiendo con eso. La historia es simple, o sea, es rápida. Herbert West es un científico que resucita a los muertos
y los convierte en enloquecidos como ghouls, como zombies, por así, sin raciocinio, perdón. Y pues funciona gracias al atrevimiento, vamos a decir, de poner la violencia que pone, el humor y un poco el reparto, que es encabezado por Jeffrey Combs, que se echa una interpretación bastante buena como el profesor, bueno, el científico, y Barbara Crampton, que para mí creo que es de lo mejor de la película. Aparte, creo que justamente por esta película fue que fue agarrando empuje dentro de este género de terror. Entonces esa es otra que recomiendo bastante. Ok. El siguiente sería El regreso de los muertos vivientes del 85. Ok. O sea, no sé si la ubicas, pero es una obra maestra. Simple y sencillamente porque es comedia, otra vez, pero entrando en lo mismo de un poco del suspenso. Y lo interesante de esta, de hecho, seguramente has visto ese video, esa escena en la que está como una chava zombie, que prácticamente ya son casi huesos, que está como en una... ¿Cómo se llaman estas mesitas en las que ponen a los muertos? Esas de plata. Sí, como en una morgue, pues. Ándale, como en una morgue, y pues que nada más es prácticamente el torso y la cabeza, y la ponen ahí para estudiarla, y esta empieza como a hablar y le empiezan a preguntar, oye, ¿qué pedo? ¿Por qué atacas a la gente? ¿Por qué comes cerebros? Y dentro del poco vocabulario que maneja el zombie empieza a decir, pues nada más dice como cerebros, y le dicen, ¿por qué? Dice, pues hacen que el dolor desaparezca, ¿no? Y entonces tratan de darte una explicación de por qué comen cerebros. Ok. Entonces, está cool esta premisa. Por eso la recomiendo bastante. Y de aquí tenemos una que no sé si te tocó, la puse cuando estabas tú, ¿no? Se llama Night of the Creeps. No me tocó. Del 86. También es una joyita con Tom Atkins, que es el que sale en Halloween 3. ¿Sí la viste? Sí, Halloween 3. Es el protagonista de esa, también sale aquí. Y también tiene la mítica frase de chicas, tengo dos noticias. La buena es que ya llegaron sus citas y la mala es que están muertos. Es una frase clásica del cine de zombies. Y de aquí, otra que recomiendo mucho es la de La serpiente y el arco iris, que ya platicamos, que es de esto del vudú y de cómo empezó, por así decirlo, los zombies, ¿no? Y más se va por la línea de lo supuestamente real, porque justamente esto de que en Haití se maneja esta creencia de que el vudú te trae de regreso a tus seres queridos y estos los zombies. Esta creo que sí la viste, ¿no? Esa no. La verdad es que no. Esta también es una joyita y sí vale mucho la pena, dirigida por Wes Craven, el que nos trajo Scream y el que nos trajo Freddy Krueger. Entonces vale muchísimo la pena. De aquí me voy a los 90s con Brain Dead, que es la de Peter Jackson. Que si tú eres fan del Señor de los Anillos, me parece una falta de respeto para Peter Jackson que no hayas visto esta. Ya sé, güey. ¿Por qué crees que hace ratito dije así como con tono dolido, güey, de que no la he visto? Porque sé que es parte de los orígenes de Peter Jackson, ¿no? O sea, antes de que fuera este cineasta consagrado por El Señor de los Anillos, pues está haciendo cositas más experimentales, por así decirlo, tal vez, más arriesgadas. Entonces sí, es algo que tengo que ver en algún momento. Me parece que sí, porque la siguiente recomendación sí la has visto, y 28 días después, del 2002. Claro que sí. Esa que nos puedes decir tú, para yo no echarme toda mi explicación. Pues yo creo que o sea, esta la metería más en el apartado de zombies, pero hacia la acción, o sea, tirándole un poquito más a la acción, porque vemos zombies muy distintos a los de las recomendaciones pasadas que has hecho. O sea, aquí son zombies con gran movilidad, o sea, corren, o sea, realmente es como si alguien te persiguiera todo el tiempo, ¿no? Es más difícil escapar de ellos. Entonces, sí es un poquito de tensión y suspenso y cosas así por esta constante persecución, pero creo que va un poquito más a la acción porque todo el tiempo te tiene muy acelerado, ¿no? Como que no tiene esos momentos de descanso, que luego viene un jump scare y cosas así, como en algunas otras. Aquí es más un ritmo acelerado todo el tiempo, violencia y sangre, bastante. Y digo, las dos partes están cool.
tanto Exterminio, que es como le pusieron en español, tanto la 1 como la 2, una joyita. Muy bien, muy bien. Entonces, ahí va una que sí te has echado. Y de aquí me voy a pasar a El Amanecer de los Muertos de 2004, perdón. Dirigida por Zack Snyder, que ya platicamos y totalmente la recomiendo al 100%. Y ahora quisiera pasarme a las que no recomiendo tanto. Ok. Que en esas entraría Resident Evil. Uh-huh. Porque es lo mismo de basarte demasiado en un videojuego. Y bueno, ya ahorita tenemos este asunto de que los videojuegos no han hecho películas buenas. No han hecho películas basadas en videojuegos que hayan funcionado. Entonces, creo que son como 6, ¿no? Películas de Resident Evil. Sí, si más no recuerdo, son varias, ya tienen... Yo la verdad es que dejé de verlas como por ahí de la 4, pero sí van varias ya. Bueno, esa no la recomiendo nadita, pero hay otra también que ahorita me estoy acordando que también la recomiendo bastante, que se llama, permíteme, aquí tenía el nombre, Invasión Zombie de 2012. ¿Esa sí la has visto? No, pero por tu cara me puedo imaginar que está un tanto mala, güey. No, la recomiendo, güey. ¿Sí? Sí. Esa sí vela. No quiero entrar en spoilers de esa porque esa sí vale la pena que la veas sin información alguna. O sea, pero sí es como buena en conjunto o es de esas de... Buena en conjunto. Ok. Y bueno, a mí personalmente esta yo no me gusta, pero entiendo a la gente porque sí, y es la de Rec. A mí no me gustó nunca Rec, pero... Personalmente, o sea, a mí me gusta esta forma de hacer cine de falso documental. Uh-huh. Yo estoy totalmente a favor, me encantó La Bruja de Blair, me gustó la de Actividad Paranormal, la 1, ya obviamente las siguientes ya no podemos hablar de cómo fueron decayendo, ¿no? Sí. Pero esta como que dentro de ese sentido de falso documental a mí no me atrapó como a la mayoría. Digo, entiendo a los que sí les gustó y todo. Siento que el final como que me quedó a deber bastante. Pero igual, ahí sí es cuestión de gustos. En gustos se rompen géneros, ¿no? Creo que también un pedito ahí que tuvo Rec fue justo este asunto de querer seguir alargando, ¿no? O sea, que le metieran continuaciones. Sí. Tal vez hubiera quedado un poquito más respetable si se hubiera quedado nada más como la 1, que pues sí, no es excelente. Creo que estuvo decente, o sea... Digo, siendo yo alguien que no es fan de esta saga, la 1 dije, va, ok, la 2, la 3 que fue el inicio, esa es la de la boda, ¿verdad? Ajá. Ahí lo dejo yo todo, que se fue yendo al caño esa saga. ¿Tú cómo ves? ¿Qué opiniones tienes? Yo quiero saber por qué. No, pues digo, de Rec igual no se me hace nada. O sea, a mí nunca me gustó. O sea, las disfruté en su momento tal vez en el cine, porque sí te sacaban uno que otro sustito, ¿no? Pero se me hace el típico de película de terror forzado, que es a huevo jumpscare tras jumpscare tras jumpscare. Bueno, y eso es una técnica, porque no me gustaría llamarlo de otra forma, que se ha vuelto demasiado repetitiva en todos los subgéneros, tanto en el de zombies como en el de actividades paranormales, como en los de demonios y todas estas cosas. Ya estuvo con los jumpscares, ¿no? Sí. Otra que recomiendo muchísimo, y justo ya hablamos de ella, Shaun of the Dead, que creo que no hay más que decir de esa. Que justo ahorita que la mencionas, ya tengo el datito aquí. El director es Edgar Wright. Sí. Ajá. Y sí, como habías dicho, es justo 2004 el año en el que se estrenó. Sí, esa también la recomiendo totalmente. Y en general, si te quieren adentrar demasiado en esto del cine de los zombies, me di hace como un mes y medio a la tarea propia de echarme todas las de zombies de George A. Romero. Y definitivamente yo les recomendaría que vieran todas las de Romero. Desde Land of the Dead hasta, Night of the Living Dead, hasta... Hay una que no es muy conocida de George A. Romero, que se llama... espérame, es que tengo aquí el dato, porque es una de las más... De las últimas, no más nuevas, pero sí de las últimas que hizo
George A. Romero. Y que no se le ha dado tanto, pero creo que estaba adelantada a su tiempo. ¿Por qué? Porque te manejaba esto de las redes sociales de ahorita. Se llama... Es que en español es La reencarnación de los muertos, pero en inglés tiene otro nombre. Y la primera parte es El diario de los muertos, Diary of the Dead, de 2007. Esta fue igual un poco por el lado falso documental, porque de repente eran puras tomas de la cámara. Uh-huh. Y la segunda parte ya es que es esta de La reencarnación de los muertos. La segunda parte es totalmente normal, ya no es falso documental. Pero lo que manejaba por aquí en esta película era justamente, como dices, un diario de cómo fue para unos estudiantes de cine que estaban haciendo una película de terror en el bosque, que de la nada les avisan, oigan, pues se armó este pedo. Ajá. Empezaron los muertos a revivir y todo. Y es la historia de estos chavos que van en su camioneta a buscar a sus familiares, a ver que estén vivos, y van pasando todo como en cámara en mano, y de cómo van llegando, cómo pues ven que algunos fallecen y otros el camino, ya sabes lo que pasa siempre. Uh-huh. Pero se iba mucho por el lado de que tal vez el ser humano no merece ser salvado, porque aparece también el lado de que pues luego los sobrevivientes agarraban a los zombies y los colgaban y les empezaban a disparar como si fueran costales de papas. Uh-huh. Entonces a veces se pasaba por esta crítica igual social a qué tanto vale la pena salvar a los humanos si somos igual de o peores que los zombies. Dentro de todo, los zombies mataban a la gente, pero por comer y por sobrevivir, no porque fueran malos. Sí. Y en esta película, en la segunda parte, lo que intentan es hacer que los zombies dejen de comer humanos. Los están tratando por este lado de conductismo, uh-huh, de hacer que empiecen a comer caballos en vez de humanos. Entonces como que están tratando de hacer las pruebas para demostrar que puedes convivir con los zombies sin que te quieran comer. Y no diré más, como que por ahí va la trama. Entonces son varias partes que toma George A. Romero en cada una de sus películas, y por eso recomiendo muchísimo que se echen un maratón con las de Romero. Sí, y es que es justo lo que decíamos hace ratito, ¿no? Este asunto de que, güey, le dedicó su vida. O sea, sí, le ha dedicado muchísimo tiempo. Simplemente mencionabas que es 2007, ¿no? Uh-huh. Y estamos hablando que La noche de los muertos vivientes es de 68. Entonces, nada más cuántos años ha estado involucrado en toda esta temática de zombies, Romero, ¿no? Hasta su muerte en el 2017. Uh-huh. Sí, 2017 fue que falleció George A. Romero, y que por siempre será conocido como el padre de los zombies. Pero bueno, eso es en cuanto a mis recomendaciones. Yo no sé si tú tengas algo más que agregar, algo antes de terminar. Pues mira, yo más bien te tendría la pregunta, más allá de recomendaciones y cosas así, te pondría una pregunta sobre la mesa. ¿Frankenstein lo considerarías un zombie, güey? Sí. Es como el protagonista, ¿no? Como Drácula para los vampiros, así Frankenstein para los zombies, ¿no? Nada más que creo que Frankenstein estaba un poquito más limitado de qué tanto podían jugar con su historia, y por eso quedó aislado, ¿no? Uh-huh, pero pues técnicamente, igual con las de Reanimator, uh-huh, es prácticamente lo mismo. Con partes humanas crear a un ser nuevo, entonces sí, es un zombie. Y entonces yo te hago una pregunta, ¿qué prefieres? ¿Los zombies, los runners o los normales? ¿Tú cuál es tu preferencia? No de cuál te gustaría más que existiera, porque claramente preferiría los normales. Sí, claro, o sea, con el que tenga más chance de sobrevivir, preferiría que esos fueran los que existieran si en algún momento llegan, ¿no? Pero... Dentro del cine, ¿cuál crees que...? No lo sé, es que los originales, o sea, los tontos, güey, pues tienen su encanto porque son los auténticos, güey. Pero tengo que confesar que justo de las películas que más he disfrutado del cine de zombies son las de Exterminio. Entonces, no sé, ambos me gustan, pero yo creo que por un pelito sí me quedaría con los zombies clásicos. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, muy bien, estamos de acuerdo. Digo, es, por ejemplo, en la Guerra Mundial Z, esto de igual de que te mantiene intrigado por el hecho de que corren y que te pueden agarrar y pues ya valiste. Madres. Ya sé. Y que ya son un poco más lado
sobrehumano, ¿no? Porque creo que hasta recuerdo que brincaban paredes como si fueran superhéroes y todo, y es como... Sí, no estaban cañón, pues simplemente cómo escalaban ahí de repente y todo. Entonces, en ese sentido sí es como da más miedo, pero pues claramente igual yo me voy por los clásicos, ¿no? Por mantener la costumbre. Y un poco el lado realista de que no se podrían mover rápido si fueran muertos vivientes. Claramente. Y por ejemplo, hay otra cosa, no sé qué opines tú de ciertas modificaciones como súper duras, estilo, digo, ya sé que no te gusta Resident Evil, pero por ejemplo, un zombie tipo Nemesis, a mí ese tipo de querer ponerlos como super matones no me encanta, güey. O sea, Nemesis en el tiempo que salió Resident Evil 2, que salía, pues era cool porque estabas morro y era como, no manches, es súper malote, ¿no? Pero ya ahorita como que un poquito más enamorado de la estructura tal cual de los zombies, como que se me hace luego un querer darle, no sé, atributos que no tienen. Como muy forzado. Estoy de acuerdo. Digo, igual, los videojuegos de Resident Evil. Yo hace poquito me eché los remakes que salieron de Play 4. Joyita. Y son bastante disfrutables y lo mismo. O sea, es como si lo ves como un villano de videojuego está cool. Ujú. Pero igual, pasando al género completamente de zombies, no me gusta tampoco. Sí. Pero bueno, estas son nuestras recomendaciones y un poco hablando de este género que tiene para años y años de material. Los zombies nunca se van a acabar. El cine de zombies se va a seguir reinventando, va a seguir saliendo y va a seguir vendiendo, porque si ahorita con las chavitas de 15 años te ven The Walking Dead, te va a seguir vendiendo a lo que resta de vida. Sí, va a seguir vendiendo mucho tiempo y simplemente creo que con lo que estamos viviendo en la vida real, ahorita con todo el tema pandemia, creo que van a salir varias cosas. O sea, ahorita muchas producciones no están, pero yo creo que hay varios cineastas ahí que ya están escribiendo ideas en las cuales puedan involucrar y mezclar este tema que estamos viviendo con zombies, ¿no? Totalmente, se va a dar para más historias nuevas de zombies. Ahorita Así es. El COVID-19. Pero bueno, esto ha sido todo. De nuevo, muchísimas gracias por estar escuchándonos aquí hablar y no tanto debatir, pero sí dar nuestros puntos de vista de este subgénero, en esta ocasión zombies. Y pues yo me despido y Luisito con una frase que quería decir desde que empezó el programa. La voy a tener que decir yo. Claro que sí. Pues ahí nada más, referencia también a cine de terror. Come mierda y vive. Hasta pronto.